Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo estoy aquí con ustedes compartiendo este proyecto sobre el tema de la vida. ¿Qué es la vida? La vida es lo original, lo único, lo auténtico, lo típico de este planeta. Esa es la vida. Es lo que le pertenece a este planeta y que se ha desarrollado en este planeta. Y ese es mi interés, eso es lo que a mí me preocupa es que nosotros, sabiendo que es el valor supremo que hay en este lugar donde habitamos, que es la vida la que hay que proteger, cuidar, sobre todo permitirle que ella misma se desarrolle, entonces tenemos que motivarnos. Tiene que haber alguien que hable sobre eso. Y eso es lo que a mí me interesa. Ese es mi deber, porque ya lo descubrí. En estos días, si ustedes vieron a Facebook, fui a la emisora y hablé sobre el tema de la vida. Y es fácil. Cuando las personas me preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que propones en el libro Conciencia Espiritual sobre la vida? ¿Qué es lo que estás proponiendo? Entonces yo les digo siempre eso, pues es que cuando yo caí en la cuenta de que en este planeta lo original, lo auténtico, lo típico, lo que identifica a este planeta es la vida. Aquí se desarrolló la vida porque en todas partes hay materia, en todas partes hay agua, en todas partes hay atmósfera, en todas partes hay de todo menos vida. Hasta el momento no se ha encontrado vida. Entonces, si es lo que hay en este planeta, ¿por qué no cuidarla? ¿Y de qué manera la cuidamos? Teniendo buenas relaciones, teniendo buena salud y siendo autosuficientes. La autosuficiencia es que cada uno desarrolla su vida de acuerdo al propósito de vida que la existencia, que la divinidad, que todo lo que existe, la evolución, como lo queramos llamar, te ha encomendado. Porque de eso sí debemos tener claro. Aquí venimos con un propósito y todos venimos con un propósito. Y lo importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer. No esperar que los demás lo hagan, no, cada uno tiene que hacerlo. Vi en estos días un documental sobre la caza de los tiburones, la cacería, la pesca de los tiburones. Y en ese lugar, en Asia, en un lugar de Asia, en una de esas islas, las personas que se dedican a la pesca, entonces ellos venden las aletas de tiburón, las aletas nada más, porque la gente lo compra porque es medicinal, afrodisíaco, porque les da más energía, por los mitos que se van desarrollando de acuerdo a ciertas comidas. Entonces ellos le cortan las aletas al tiburón y lo tiran al mar. Y un científico, una persona así como yo, encargada de velar por la vida, yo en este momento les hablo de la vida en general, esa persona empezó a documentar lo que estas personas hacían, lo que estos pescadores hacían, pero la gente no le ponía atención hasta que se metió debajo del mar y empezó a fotografiar y a tomar videos, a hacer videos de cómo los peces en el agua quedan quietos porque no pueden nadar y se mueren de hambre, se mueren de dolor, se mueren de ese martirio que les hacen, de ese sufrimiento que les hacen pasar a los tiburones. Y el problema es que cuando en esos lugares donde hay tiburones, escasean los tiburones, el hábitat, el ecosistema empieza a morirse las otras especies. Porque el hecho de que estén los tiburones allí, en el cual tiene fama de que atacan a los seres humanos, que comen, que son violentos y que son agresivos, porque eso uno le dice un tiburón y uno le da miedo por la película El Tiburón y otros mitos que se resultan por ahí leyendas. Entonces, no sabe la gente que ese lugar, el tiburón, es importante para que la vida de otros seres vivos, tanto de plantas, de vegetales que hay dentro del agua, como de los otros animales, puedan sobrevivir. Y este científico empezó a fotografiar eso y hoy día, ¿qué le apoyaron? Le apoyaron los gobiernos de alrededor que fueran y educaran a esos pescadores. Los educaron. Y ahora los pescadores son los que protegen y los que hablan y los que dicen de las bendiciones del tiburón. Y ya no lo están haciendo. Qué bueno que ustedes buscaran ese video en YouTube, la defensa de los tiburones de ese científico, para que ustedes se den cuenta cómo nosotros podemos hacer de favorecer la vida. Recuerden esta anécdota.
había una persona a la orilla del mar tomando las estrellas de mar que saca la ola, el agua por naturaleza, la saca naturalmente, y las estrellitas de mar pues quedan varadas en la orilla, en la arena. Y un señor estaba agarrándolas y tirándolas al fondo, otra vez al agua. Y entonces pasa otra persona y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, no, estoy favoreciendo las estrellas de mar, las estoy ayudando a que sobrevivan. Y le dice, el personaje le dice, hombre, ¿no ves la cantidad de millas, los miles de millas de arena que hay aquí para allá? Las playas que hay. Y todas el agua saca las estrellas de mar. ¿Tú crees que el trabajo que tú haces, la labor que tú haces, la actitud que tú tienes es importante? Y tomó otra estrellita de mar el señor y dice, mire, para ella sí es importante. Y la tiró al agua. ¿Sí ves? O sea, lo que podamos hacer cada uno por aprender, entender y tomar conciencia, despertar el tema de la vida, amar la vida, proteger la vida, cuidar la vida, permitir que la vida se desarrolle, se desenvuelva, eso es lo más importante. Y ese es el tema de conciencia espiritual sobre la vida. Entonces les estaba diciendo que el ser humano, para cultivar la vida, para tener vida en abundancia, para tener mejor vida, para tener más vida, más que se te prolongue la vida aquí, pero con calidad y excelencia, para que tú logres hacer eso, se necesitan 3 cosas: cultivar las buenas relaciones, tener buena salud y ser autosuficiente. Con respecto a la autosuficiencia, recuerden que eso es lo que hace parte de la vida espiritual. La salud hace parte del cuerpo. El alma, las relaciones hacen parte de la psiquis, del alma. Y esas son las relaciones, por eso son las relaciones humanas, lo hablan los psicólogos. Pero la autosuficiencia, por nada estáis afanosos, eso le pertenece a la parte espiritual. Es increíble cómo pertenece a la parte espiritual. Y eso fue lo que el ser humano perdió. El ser humano perdió la vida cuando fue expulsado del paraíso y creó su propio sistema de vida. Creó la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. Esas 5 cosas las creó para poder sobrevivir. Y nada de eso nos lleva a tener vida en abundancia, a alcanzar la felicidad y sobre todo a ser libres en esta vida. Porque esas cosas son creadas artificialmente por el ser humano. Entonces, ya les hablé de la política, ya les hablé de la religión, ya les hablé de la economía y ahora les voy a hablar de la ciencia. ¿Tú que tal vez crees que la ciencia es lo más importante que hay? Pues te digo que no, que lo más importante debería ser, lo más importante es la transformación. Existe en esta vida la transformación, estamos en un eterno cambio. Y la ciencia lo que dice es no, hay que vivir en este mundo, prolongar la vida. ¿Sí ves que eso es lo que hace la ciencia? Note que el dolor no. Entonces nosotros ya perdimos la esencia del dolor. Es como si nos quitaran la sensibilidad con el frío o el calor. El cuerpo por naturaleza tiene algo sensible, el cuerpo, que le avisa a uno cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor, entonces uno se protege, o el cuerpo mismo reacciona. Lo mismo el dolor. El dolor, lo que le dice a uno el cuerpo es que tienes algo que tienes que atender, pero uno se toma una pastilla y entonces le bloquea el dolor y uno sigue permitiendo que la enfermedad continúe. Y cuando al poco tiempo se da cuenta la persona que ya el malestar o la causa de ese dolor, como le hicieron fue quitarle con un Tylenol o con acetaminofén el dolor, entonces la persona no cuida la parte lastimada. Por un lado, por eso la ciencia es que pretende ser buena, en fin, si uno se queda solamente ahí, no le va a servir de nada. Entonces, tiene que uno estar preparado es para el eterno cambio. Eso se llama la transformación. ¿Qué es lo contrario de la transformación? Es la ciencia. Que la ciencia solamente se dedica al bienestar, a controlar el bienestar y malestar. Y les voy a decir sobre la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Aquí yo discuto con algunas personas que defienden la ciencia porque la ciencia dicen que es muy racionalista. Y entonces yo les digo, mire lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? En la página 205 del libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Es cortiquitico, es una paginita nada más. La ciencia.
Ciencia, bienestar y malestar. Mire lo que dice Carl Raymond Popper. La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. Nunca termina. Hoy nos dice que el tomate hace daño y mañana dicen que no, que es bueno. Después dicen que el huevo hace daño y dicen no, que el huevo es bueno y así. La ciencia no es estática, va avanzando. Entonces, ¿por qué tú dices que la ciencia es lo más importante? No, lo más importante es el cambio, porque la vida va cambiando y así como la vida va cambiando, el cambio eterno, la eternidad del cambio, yo lo llamo la eternidad y cambio, que es la transformación, así como se transforma el huevito en un gusanito, el gusanito a una crisálida, de la crisálida en una mariposa, la transformación, la metamorfosis, así se va transformando la vida. Y no hay ciencia que detenga el cambio de la vida, entonces la ciencia tiene que adaptarse a los cambios de la vida. Por eso es que dice la frase, la ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real, es un viaje, nunca una llegada, porque no es exacta, no es estática. La vida no es estática y la ciencia está al servicio de la vida. No la vida al servicio de la ciencia, como muchos pretenden creer. Ciencia viene de esaire, que significa saber, y scientia indica conocimiento. Cuando se hace la observación, el estudio y la práctica para crear o descubrir sistemas de leyes y hacer experimentos verificables, evidentes y repetidos, las veces que se desee que produzcan los mismos resultados, se habla de ciencia o del método científico. ¿Qué es entonces la ciencia o método científico? Es algo que se repite varias veces, que se puede comprobar por su repetición. El procedimiento consiste en observar el objeto o fenómeno en la realidad. Eso es lo que hace la ciencia. Luego, mediante la inducción, se extrae la esencia de la experiencia observada. Luego, mediante la inducción, se extrae la esencia de la experiencia observada, se elabora una hipótesis que explica lo observado. Mediante la experimentación se prueba la hipótesis. Se demuestra o se refuta según el resultado obtenido al repetir el experimento. El ciclo concluye con la exposición de la teoría científica. Sin embargo, aunque la idea de ciencia se presente rígida y exacta debido al nombre prestigioso de teoría científica, es lo más perecedero que existe. Cada revelación es superada por otra. Entonces tú dices, yo le creo a la ciencia, sí, pero ya hoy la ciencia es diferente la de ayer y los resultados de la ciencia que hoy me están diciendo que es esto, ya mañana me dirán otra cosa, porque la vida es la que se va transformando. Segundo parrafito. Cada vez que alguien descubre y crea su propia teoría, destruye la teoría de su predecesor y otro estará tratando de superar el hallazgo actual de la persona que ahorita está en auge. Hay fenómenos como la misma vida inaccesibles, pero al mismo tiempo el comportamiento humano individual y social es mutable. La ciencia, junto con sus instrumentos, las leyes físicas y las leyes de naturaleza, han sido superadas por nuevas concepciones del mismo fenómeno, que con técnicas más avanzadas se descubren los errores en los que se ha sucumbido a lo largo de su historia. En un momento se dijo que la Tierra era plana y después se dijo que era redonda, ¿ve? Por ciencia. Casi todo lo que se enmarca con el distintivo sello de la ciencia es incompleto, es incorrecto o es insuficiente. La realidad supera lo que se pretende saber o conocer. Nadie llega a entender todo lo que existe. Solo hay aproximaciones y esos acercamientos se llama avance o desarrollo. Avance o desarrollo de la ciencia. Eso tiene mucho prestigio cuando dice la ciencia va avanzando, pero nunca llega. Entonces, la ciencia es una puerta abierta, un pasadizo continuo y un legado memorable mediante el juego persistente de error y acierto. Así es como se avanza. Entonces, para hacer un experimento genético, se sacrifican muchísimas vidas para favorecer una. Así es como funciona la ciencia. Último párrafo.
Lo que al final la ciencia busca es el bienestar de la humanidad y eliminar su malestar. Ofrece sentimientos de satisfacción y de tranquilidad, los gustos por encima de la necesidad. La ciencia pone de moda ciertos hábitos que a lo largo desemboca en dolor humano y angustia social, dando pie al malestar, cuya sensación de inquietud y desazón, indisposición y molestia se va poco a poco generalizando hasta que se hace inaguantable. En ese momento se crea otro instrumento que promete bienestar. La ciencia que sustenta en aras del conocimiento conduce a la humanidad a un callejón sin salida en cuanto se refiere a tecnología, enfermedad, dinero, armamentismo, espacio estelar que, por el imperativo deseo y gusto de conocer, se ha olvidado de vivir, alejándose del resto de la naturaleza, en especial en su representación vegetal y animal, con quienes compartimos la vida. Entonces, si la ciencia fuera aquella disciplina que nos ayuda simplemente a observar y a decir, a descubrir, decir, oh, así funciona la vida, sería bueno. Pero lo que la ciencia hace es manipular la vida, la genética, las cosas que pasan. Y ahí es donde viene el conflicto grave del problema de la ciencia. ¿Qué es lo contrario de la ciencia? La transformación, el eterno cambio. El ser humano, la vida va en un eterno cambio. Todos los días, tú no eres el mismo de esta mañana, ahorita ya eres otro. Tu cuerpo es diferente, va cambiando, todo se va transformando. Y la ciencia quiere ser estática y sabemos que no es. Muy bien. O nos quedamos con ciertos sistemas científicos. En la página 206 tengo las frases célebres sobre la ciencia. Dice Thomas Huxley, la ciencia es simplemente sentido común en su mejor momento. ¿Ve? Sentido común. Dicen que es el mayor de los sentidos. El sentido común es lo común de los sentidos. Rui Pérez Tamayo dice, la ciencia tiene una característica maravillosa y es que aprende de sus errores. Terrible frase. Giovanni Papini decía, en todos los grandes hombres de la ciencia existe el soplo de la fantasía. Y Marcus Jacobson dice, la ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Pónganle cuidado a esta frase de Marcus Jacobson. La ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Bueno, justo y humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que se produzca el eterno cambio. Eso hace parte de la vida espiritual. Recuerda que yo les digo que la vida espiritual es compensación, que es dar y ceder, que es unidad, diferencia y diversidad, reciprocidad, dar y recibir, transformación, eternidad y cambio, y desapego, fluir y esclarecer. Mañana les voy a hablar de eso, del estatus. Lo contrario del desapego es el estatus social. Tú perteneces a cierto estatus social y crees que eso es lo más importante, y lo más importante es el desapego. ¿Qué es lo contrario de la vida espiritual? ¿Qué es lo que entorpece la vida espiritual? Es la religión, la política, la economía, la ciencia y el estatus. Esas 5 flagelos, esas 5 cosas es lo que entorpece el desarrollo y la conciencia, tomar conciencia de tu vida, verdaderamente a través del despertar de la espiritualidad. Por eso este libro se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida. Mañana te voy a hablar sobre el estatus. Si tú tienes este libro, léalo. Es una hojita. Cada día vas leyendo una hojita y uno va tomando conciencia y uno va despertando. Porque tiene una manera importante de ayudarnos a entender las cosas. Muy bien. Entonces voy a darle las gracias y a saludar a las personas que han estado hoy conectadas. Lidu, Rubio, Michelle, Michael, Rea Dobbs, Sandra Cutiva Guarnizo, Ramiro Rubio Pinzón, María Teresa Santiago, Gina Forrester, Pablo, George,
Y vamos a ver si hay otros por aquí. Vamos a ver, bueno. Pablo George, Andrés Felipe Hidalgo y Ab Martínez. Muy bien. Un saludo muy especial para ustedes. Pasen este video, compártanlo. Ustedes también le pueden ayudar a que otras personas también se enteren. Y si no están de acuerdo, pues no importa, vamos compartiendo, porque es que yo digo unas ideas de las cuales estoy convencido y cuando me convencen de lo otro, pues puedo cambiar. De eternidad y cambio, eso o sea, no hay problema. Pero sin embargo, en este momento yo estoy convencido que el valor más importante que hay en este mundo es la vida. Y la vida se sostiene a través de las buenas relaciones, de la salud, cultivando la salud y siendo autosuficiente. Y esa es la propuesta que yo les estoy haciendo. Amén. Muy bien, entonces espero que estén muy bien. Saludos a todos, bendiciones y mañana nos vemos para mirar el tema del estatus. ¿Qué es eso del estatus social que ha creado el ser humano? ¿Cuál es el propósito de eso? Bien, por hoy te digo, bye bye.